Bienvenidos amigos, muy buenas a todos. Bienvenidos al especial 500 suscriptores. Como vosotros pedisteis, hemos tratado o vamos a tratar en este especial o en estos especiales, porque al final han salido 4 vídeos, en el especial de los 500 suscriptores, la visita al Acuario de Atlantis, un lugar bastante interesante. Así que vamos a hablar poquito a poco de él. Y lo primero que nada que hay que deciros y hay que tener en cuenta es que mil gracias por ser ya 500 suscriptores, que sois un montón. Os agradezco infinito que seáis tantos, de verdad. Y que si estás aquí y tú aún no te has suscrito, pues es que qué decepción contigo. O sea, remédialo, dale al botoncito abajo y le das a la campana y así te enteras de todo y ya está. Y dicho un poco eso, mil gracias en cualquier caso por estar viendo el vídeo, por suscribiros al canal si estáis suscritos o si os estáis suscribiendo, mil gracias, que cada suscripción siempre da mucha alegría, cada comentario o cada vez que leo algo en redes sociales o incluso en el propio YouTube, pues hace mucha ilusión, así que perfecto, vamos a ir creciendo, así que gracias, sois geniales. Este vídeo es para vosotros y sobre todo gracias a vosotros, por eso estamos aquí, así que pues nada, vamos para adelante. Pues bien, después de 2 vídeos ya, vamos por el tercero. Hablamos de el especial 500 suscriptores. En esta tercera parte vamos a hablar nada más y nada menos que de las tortugas marinas ancestrales y longevas, como bien nos recuerda Atlantis. El sexo de las tortugas depende normalmente de la temperatura a la que se incuban sus huevos, por tanto, evidentemente, el cambio climático también está favoreciendo que normalmente nazcan más individuos de un sexo que de otro, y esto también acaba siendo un problema. Una de las cosas que también está ocurriendo en el caso de las tortugas marinas es que quedan a veces atrapadas en redes de pesca, en anzuelos, y les acaban provocando grandes daños. Hay muchísimos programas de preservación, de cuidado, de recuperación y rescate a estas especies porque os aseguro que son mucho más longevas que nosotros. Yo siempre os digo que las tortugas, yo soy muy fan de ellas porque son animales que han evolucionado de una manera en la que, adaptándose con muy pocos cambios, han conseguido llegar desde la época de los dinosaurios, están en este mundo. O sea, es muy, muy, muy amplia su trayectoria. Entonces creo que merece la pena que las cuidemos y las preservemos. Hay muchísimos vídeos de cómo se ayudan a las tortugas, insisto, y cómo se las rescatan, pero no obstante tenemos que intentar tener cuidado con nuestra contaminación. Las medusas primitivas e inmortales también son importantes en el océano. Algunas medusas miden tanto como un edificio de 10 plantas. Ahí es nada, son muy grandes. Pero, sobre todo, ¿y por qué he mencionado ahora las medusas, que parece que he cambiado de tema? Pues porque en realidad están muy ligadas a nuestras amigas las tortugas, que luego os las voy a enseñar. Pero las tortugas pueden morir al tragar bolsas de plástico creyendo que son medusas, porque las confunden. ¿Y por qué esto es importante? Tú dirás, ¿y por qué? Qué tonta la tortuga, ¿no? Bueno, pues es que cuando reciclamos y tenemos cuidado con nuestra basura, resulta que las bolsas acaban menos en el océano. Y esto permite que las tortugas no las confundan, porque las tortugas, amigos míos, sí se alimentan de medusas. Es que son geniales, es que si comen a las medusas, que luego a ti te pican y a ti no te gustan las medusas. Pero amigo mío, son animales inmortales las medusas, sí, pero las tortugas se las comen. ¡Toma! La vida es así. No, hombre, no. Es que, de verdad, no me deja de sorprender que siempre hay algún animal que se come al ser inmortal. O sea, la madre tierra, la madre naturaleza, Gaia, siempre busca el equilibrio. Si no, el océano estaría plagado de medusas. Pues no, gracias a las tortugas marinas no ocurre eso. Por eso digo lo del toma. Por si te pensabas que son inmortales, pues son inmortales, pero también tienen enemigos como las tortugas. Y aquí tenéis, de hecho, al gran grupo de las medusas. Estas en concreto es la medusa luna, ¿vale? Las medusas normalmente provienen del filo Cnidaria y son el grupo de las medusas o medusozoa, que son las aguamalas, las malaguas, las aguaviva, o el aguacuajito o el aguacuajada y demás,
precisamente porque realmente lo que compone a una medusa en el 95-99% es que son células urticantes las que tienen en los tentáculos, pero luego el resto es agua. O sea, es que está formado por muy pocas, muy pocas células. Y prácticamente no tienen apenas ni sistema nervioso casi, ni sistema digestivo, no tienen nada. Bueno, ya os contaré en detalle porque son impresionantes estos animales. Comentaros como curiosidad eso, que tienen hasta 500 millones de años, ¿vale? O sea, aparecieron hace unos 500 millones de años, o sea, son muy viejas, igual que las tortugas, por eso también se alimentan de ellas. A ver si os pensáis que toda la evolución está pensada ya. No sabemos por quién, pero está pensada. Y pues eso, que llevan desde el Cámbrico en este planeta. Así que respeto a las medusas. Y aquí me encanta porque te ponían un cartel que era ¿para qué sirven las medusas? Pues es una muy buena pregunta, ¿para qué servirán? No, algunas medusas producen luz, ¿vale? Son bioluminiscentes y esto permite que haya desarrollo de sistemas de iluminación no contaminantes, ¿vale? De hecho, las suelen utilizar y se están investigando mucho en este sentido. Y proteger a las tortugas marinas, como os decía antes, puede controlar las poblaciones de medusas, porque si no, evidentemente, como os decía antes, si hubiera todo el océano lleno de medusas sin control ninguno de su depredador principal, que son las tortugas marinas, pues implicaría muchísimos problemas, no solo para nosotros que nos picarían, sino incluso para otros muchos animales, porque al final la competencia por el hábitat, por el espacio en el océano, pues podría acarrear otros problemas. En el Mediterráneo, de hecho, que como ya sabéis es un mar que está aquí por la zona de España, ¿vale? España, Portugal, Italia y tal, un mar precioso que es el Mediterráneo, pues que sepáis que una de cada 3 especies que viven en el Mediterráneo no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, así que es un lugar absolutamente mágico por su situación geográfica. O sea, es fantástico, pero ojo, hay muchos proyectos para proteger el Mediterráneo, pero, como os decía antes en otro de los vídeos, tenemos ahí el Mar Menor que está dentro del Mar Mediterráneo y se está muriendo el Mar Menor. Es un problema gravísimo. Si queréis saber más, de verdad, dejármelo abajo en los comentarios y yo me molesto en hacer un blog, un vídeo y os cuento todo lo que yo sepa y comente de este tema. Pero de verdad que me parece un tema crítico. Y de verdad que tenemos que tener mucho cuidado de no contaminar. Cuando vayáis a la playa, recogerlo absolutamente todo, tener muchísimo cuidado de no contaminar y cuando vayáis de tener todo el cuidado del mundo para que ese baño que os estáis dando en el mar sea una experiencia muy bonita para vosotros, pero sobre todo que el ecosistema siga siendo respetado y cuidado. Las morenas son peces o son serpientes, chan. Las morenas tienen un aspecto de serpientes, pero en realidad son peces, ¿vale? Esto para desmitificar el propio pez. Pero sobre todo deciros que el submarinismo y demás, y en muchos casos la caza y la pesca, han hecho que este tipo de animales, ¿vale? Las morenas, que a veces se confunden con serpientes y en algunas culturas se consideran serpientes acuáticas, pues resulta que se las ataca o se las mata, etcétera, y a veces ni siquiera para consumo. Entonces, pues es una pena. Nos estamos cargando una especie por cuestiones culturales que tampoco tienen fundamento. Y al lado, hablando de la conservación, se habla de pesca y no respires porque el submarinismo ha acercado sin lugar a dudas el mundo marino al gran público y esto ha ayudado mucho a protegerlo. Igual que espero que estos vídeos os ayuden a entender y a proteger un poquito más al sistema acuático en todos sus sentidos, desde los ríos, desde los lagos, lagunas, el océano entero, ¿vale? Pensar que cada vez que cuidáis un río, realmente ese río va a acabar en el mar y va a acabar en el océano, así que cuidar cada tramo de agua, cada pequeño paso del ciclo del agua, como os explicaba en el vídeo del ciclo del agua, nuevamente os remito a él, me parece súper importante. El agua es vida, os lo digo otra vez porque creo que es importante que no nos olvidemos de ello. De hecho, aquí tenemos a la equidna nebulosa o morena,
que supone uno de los animales más fascinantes que se observan tanto en la naturaleza como en un acuario, porque es normalmente una especie muy popular, de hecho, en acuarios, porque se adapta muy bien, pero sobre todo porque se suele encontrar en los océanos Pacífico, Índico y en el Mar Rojo, y viven en solitario normalmente, como veis, en grutas o en agujeros. Esta que encontré yo estaba ahí un poco medio escondida. Sí que se parece un poco a una serpiente, a mí me recuerda medio a una serpiente, medio a un gusano acuático, pero muy grande. Y pues bueno, como os decía, es un pez en realidad, así que bueno, pues ahí te ponían un cartelito con algunas especies, ¿no? El rape, el bacalao del Atlántico, el atún rojo y demás, que esto es porque había algunas, o la dorada, o el calamar, o también la caballa, que eran básicamente especies recomendables de consumir y no recomendables de consumir, en este caso comentándolo no tanto por la morena, sino porque, bueno, suelen estar todas estas especies cerca de las morenas y al final, como que con la pesca nos las llevamos puestas, ¿vale? Las matamos sin necesidad, como os decía antes, pero no obstante, estas especies que os comento, se hablaba de las más recomendadas y las menos recomendadas teniendo en cuenta la categoría del CITES que os comentaba en el vídeo anterior, es decir, teniendo en cuenta si están en peligro de extinción, si son vulnerables o si se pueden consumir, porque hay más o menos bastante cantidad, ¿vale? Otra de las cositas a tener en cuenta es el tema de la pesca, ¿vale? Porque, como os decía antes, es uno de los grandes problemas, nuestra sobreexplotación de los medios acuáticos y el vaciado, por tanto, de la despensa, como le titulaban en la exposición, porque cada año se captura un peso de peces equivalente a hasta 28 millones de vacas. Para que os hagáis una idea, hay un consumo de pescado enorme. Entonces hay que tener mucho cuidado y para ello hay que buscar métodos o formas de conservar el medio acuático. Por eso os hablaba antes de las granjas marinas, que casi el 50% de los animales acuáticos que se consumen en el mundo proceden de la acuicultura. La acuicultura es súper importante y si queréis saber más de ella, también os invito a que me lo pidáis en comentarios o en redes sociales o en donde queráis. Hablamos de la acuicultura si queréis, de verdad, es un campo absolutamente necesario que exista para nuestro consumo, pero también incluso sobre todo para preservar los océanos, para que se puedan generar nuevos individuos que van a estar criados en cautividad y que el único objetivo es consumo humano, pero que tengamos en cuenta que es una manera de controlar nuestro consumo y sobre todo de dejar de destruir el ecosistema. Los bancos de peces y la unión que hace la fuerza es una de las ideas que tenéis que tener en cuenta. Porque, como bien enseñó Buscando a Nemo, un conjunto de peces en una red tirando todos en contra del barco, pues podríamos decir que podrían ganar una batalla, ¿no creéis? Pues así es. Pero no solamente lo hacen en esa película, en ese caso, sino que en muchos casos los peces, por ejemplo, que aparecen también en Buscando a Nemo, ¿vale? Para que os hagáis una referencia. Y aparecen en grupo y le empiezan a hacer imitaciones a Dory para que se ría. Esos peces iban todos en grupo porque realmente lo que están haciendo es parecer un pez aún mayor. Y de esa manera se protegen porque como muchos peces nadan juntos, primero están ahorrando energía porque están generando corrientes y sobre todo porque evitan así ser capturados y evitan también que los más pequeños puedan llegar a ser capturados por otros depredadores, como pueden ser delfines, peces espada, tiburones, etc. Depende. Y pescando con buenas artes, porque evidentemente si nosotros utilizamos la pesca de arrastre, ¿vale? Que es tirar una red y arrastrar todo lo que pillemos, da igual si nos cargamos el fondo de todo el océano, así nos estamos cargando arrecifes, fondos de océano, animales que no me quiero llevar en la pesca porque a mí me interesa nada más que un banco de peces que está a lo mejor en los primeros 2 metros de profundidad. No necesito realmente hacer esto, ¿vale? Es muy importante que tengamos en cuenta unas buenas prácticas de pesca para tampoco llevarnos tortugas marinas, para no llevarnos a las moneras, a ningún animal que no queráis, de verdad. O sea, preservación absoluta y tenemos que luchar por esto todos juntos. Y lo podemos ver en el etiquetado de los alimentos, cómo han sido pescados e intentar fomentar las buenas prácticas que se hacen. O los peces de acuicultura, ¿vale? Para poder fomentar que el resto de peces que no están dentro de la acuicultura son de la naturaleza, son del océano. Entonces,
ahí podemos también fomentar nuestra pequeña pieza de Lego para que esto vaya mejor. Los tiburones, que también son animales esenciales, evidentemente como grandes depredadores en el océano, el tiburón ballena, para que os hagáis una idea, que es el tiburón más grande que existe, es el pez más grande del mundo, pues es tan largo como un autobús, nada más y nada menos, ¿eh? Pero un autobús largo, ¿eh? Los tiburones esenciales en el ecosistema, por ejemplo, son aquellos que se encuentran en todo el océano, es decir, nos da igual qué especie sea de tiburón porque todas son esenciales. Ayudan a mantener las especies comerciales de pescado, ayudan en muchos casos a mantener los ecosistemas porque todos los ecosistemas necesitan evidentemente los arrecifes y los corales, las algas y demás, pero también se necesitan grandes mamíferos como pueden ser los que hemos comentado en otros vídeos, ¿no? Las ballenas y tal. Pero ¿quién se come a la ballena? ¿Quién se come a ese pedazo de gigante y mantiene el orden en el mundo? Pues también necesitamos a los tiburones o a las orcas, por ejemplo, que son mamíferos pero que son carnívoros y son grandes depredadores de comerse a otros animales, ballenas, tiburones también, ¿no? Los tiburones también a veces se pueden llegar a comer alguna orca pequeña, etcétera. Es muy importante que haya distintos grupos de animales que hagan una misma función y también que entre ellos se limiten a nivel de especie para que no haya una sobrepoblación de ninguna y entonces volvemos al desequilibrio del ecosistema. Aquí os dejo una imagen para que os hagáis una idea de lo que me ocurrió en la visita, que fue que yo estaba aquí contemplando uno de los acuarios más grandes donde había un montón de peces que yo no me dio tiempo a identificar todo, también había algunos tiburones, algunas mantarrayas, como veis ahí. Bueno, pues yo aquí observando el horizonte diciendo qué bonito todo, qué tal, ay, qué pena, pues yo no he visto una tortuga con lo que a mí me gustan las tortugas, madre mía de mi vida, ¡pumba! Toma tortuga. En cuanto me estuvo haciendo ahí la foto la persona que me acompañaba en esta experiencia, que fue bioplantólogo, justo dice, no te lo vas a creer, te está apareciendo la tortuga detrás. Y yo, no me lo puedo creer, me muero. Pues sí, aquí está, aquí la veis en imagen más bonita, qué cosa más buena. A ver, esta tortuguita que tengo aquí, si no me he equivocado, es una careta, es decir, es conocida como una tortuga boba, ¿vale? La tortuga caguama o la tortuga cabezona. La verdad es que sí, era un poquillo cabezona, pero muy mona. Pertenece al grupo de los Chelonidae, ¿vale? Que es la familia, la subfamilia son las tortugas marinas y habita en el Océano Pacífico, en el Índico y también en el Atlántico, así como también en el Océano Mediterráneo. Esta especie en concreto es muy longeva. Es súper importante por lo que decíamos antes de que se come a las medusas, mantiene por tanto a estas poblaciones controladas y mantener a las medusas controladas mantiene los ecosistemas en equilibrio. Así que por toda la vejez y por todo lo que tienen, pues aquí os dejo las fotitos. Veis que yo encantada de la vida porque soy una friki de las tortugas, como todos ya sabéis. Aquí tenemos alguna de algún tiburón, que ya os digo no sé qué especie es. Si alguien lo sabe, que lo deje abajo en los comentarios, por favor. Y por ahí también había una mantita muy mona. Como os digo, esta zona del acuario era la más grande, ¿vale? Y bueno, pues no abarcaba, no había tanta identificación como en otras partes o en otros acuarios, ¿vale? El Daciatis pastinaca se distribuye a lo largo de las aguas costeras del mar Mediterráneo y del Atlántico oriental. La pastinaca de puntos azules concretamente que veis aquí es la que nosotros vimos allí en la exposición. Y bueno, es uno de los peces que se alimenta normalmente de invertebrados que están ahí por el océano, pues básicamente en estado bentónico, es decir, en estado sésil, ¿vale? Están plantados en la tierra. Y su presa predilecta son también los crustáceos, ¿vale? Pero bueno, ahí estaba muy tranquilita, muy pegadita a la tierra. La raya leopardo o la Rageia leopardus es una especie también de pez rajiforme a efectos prácticos que lo que hace es encargarse normalmente en las aguas de Guinea, Mauritania, Namibia, Senegal,
bueno, en todo el Atlántico Oriental prácticamente, como pez marino con aguas profundas normalmente. De hecho, está cerca de los 170 y hasta casi los 2000 metros de profundidad puede vivir. Normalmente se alimenta de crustáceos, de animales, como os digo, bentónicos que están pegados al fondo del mar, merluzas, sepias o poliquetos. Y bueno, pues cuando menos es, como veis, muy bonito, muy curioso. Otro de los grupillos es el pez guitarra. Este pez, por ejemplo, de la familia de los plasmobranquios, es un pez también rajiforme y suele vivir en zonas arenosas y fangosas, normalmente muy pegado a los suelos, como veis, en climas subtropicales y templados, costeros, ¿vale? Con unas profundidades de aproximadamente unos 370 metros. Pero sobre todo lo más curioso de él es que se alimenta de las rayas, como las rayas leopardo, perdón, de estos grupos pues, de sepias, poliquetos y demás, ¿no? Se alimentan prácticamente de lo mismo y por eso estaban en el mismo acuario. Los tiburones, que como ya sabemos son los grandes depredadores y os decía que son fundamentales en los ecosistemas acuáticos, son muy interesantes porque casi siempre, y con la película de Tiburón se crearon muchos mitos, pero realmente los tiburones sí que tienen una cosa muy buena y es el olfato. Hasta 10.000 veces mejor que el de un ser humano. Ahí es poco. Y sobre todo, y lo más importante, ¿por qué tienen un buen olfato? Porque tienen que detectar a las presas a mucha distancia, ¿vale? Y los tiburones, sobre todo, están, no obstante, amenazados, porque aquí donde os veis, un tiburón puede comer la 10ª parte de un delfín del mismo tamaño. Es decir, que como se comen a los animales, o sea, atacan a los animales, pero no se comen normalmente todo de los animales. Entonces, el tiburón, aunque puede comer y come bastante, también se está encontrando con muchos problemas a nivel ecosistémico, ¿vale? Por un lado, porque se come a los grandes mamíferos, claro, no se puede alimentar de cualquier cosa, porque también encontramos que los tiburones, que son además especies que se utilizan algunas en consumo humano, cada vez se consumen más como sustitutivo de la sopa de tiburón. Pues por suerte ya se está empezando a controlar un poco el tema de la pesca, pero al principio no se hacía. Y de hecho también las prácticas en algunos casos son muy salvajes. Si os vierais la película que ya os la recomendé por ahí en los vídeos de recomendaciones de películas, os recomendé Océanos y en esa película hay una escena muy dura, muy dura, de cómo se quitan las aletas a un tiburón y se lanza a que se muera literalmente sin poder nadar al fondo del mar. Esas prácticas son absolutamente aberrantes. Por suerte no siempre se hacen, ¿vale? Pero hay que tenerlo en cuenta. Y es muy importante intentar aprovechar todo lo posible de los animales que vamos a consumir. Y por sobre todas las cosas, recordemos que los tiburones son muy antiguos. De hecho, el megalodón es un tiburón primitivo que medía tanto como 2 autobuses. O sea, antes decíamos que, ojo, el tiburón ballena medía como un autobús de largo, por lo menos. Pues el megalodón era el doble. O sea, fijaos lo enorme que era. También hay que hablar, por supuesto, de que la playa en la que nosotros vamos a tomar el sol y tal, es el punto en donde nosotros empezamos a ver el universo que tenemos como el océano o el mar. Así que la playa tiene que tener unas condiciones muy concretas, ¿vale? Es un lugar en el que podemos coexistir con muchos animales. Es muy importante que cuando veáis erizos de mar, crustáceos, conchas, que a mí me encantan y yo también he cogido conchas, pero también es importante no llevárnoslas todas y dejarlas ahí porque todo ese material, todas esas cosas son esenciales para la madre tierra, para volver a coger toda esa materia prima y reutilizarla. Y también es muy importante tener en cuenta que cuanto más tiempo pasa y más aumentamos el calentamiento global, inevitablemente el nivel del mar, ese mar que nosotros vemos en una playa, va subiendo.
va subiendo, va subiendo, va subiendo porque los ecosistemas fríos de los polos se descongelan. Entonces, cuanto menos consumamos de energía, reducimos las emisiones de gases. Y por supuesto un control del ciclo del agua, como hemos dicho antes. Total, que al final dejar tu huella ecológica al mínimo o intentar hacerlo poquito a poco, aunque sean pequeños gestos, yo sé que no lo podemos evitar, yo soy la primera que no lo puedo evitar, pero podemos intentar hacerlo todos con pequeños gestos, poquito a poco, apagando la luz, haciendo ciertas cosas, para no dejar así que los residuos también en la playa, cuando nosotros vamos a tomar el sol y tal, pues no dejéis allí las cosas, hombre. Recoger, dejar la playa limpia como una patena y así vuestra huella ecológica será menor y de paso también, como os digo, dejar a los animales que estén por allí tranquilitos y sobre todo, y lo más importante, que si existe algún animal o alguna situación en la que veáis que un animal está atrapado con un anzuelo o con lo que sea, por favor, liberarlo. O sea, ayudarle o buscar al socorrista o a alguien que os ayude a liberarlo. Porque, por sobre todas esas cosas, recordar que los anzuelos, muchas de estas cosas nuestras que dejamos por ahí tiradas, pueden hacer daño a un animal, a una tortuga marina, a un erizo, a un crustáceo y al final afectamos a toda una cadena mucho más grande como hemos ido comentando. Como os decía, el descongelamiento de los polos, el Ártico y el Antártico, están haciendo que sea un problema la subida del nivel del mar, poco a poco. Pero también es verdad que el polo sur es más frío que el polo norte, esto como dato curioso por si no lo sabíais, y vivir bajo cero es algo que también están haciendo algunos animales, y como no hagamos un cambio transicional poco a poco, pasará como los corales, se estarán muriendo mucho más rápido, que es otro de los problemas del ecosistema, se mueren mucho más rápido de lo que permite su evolución adaptarse a estos cambios. Un gran apoyo para la conservación es que se están intentando hacer métodos de reproducción ex situ para algunas de estas especies que viven por estas zonas, simple y llanamente porque lo tengamos en cuenta. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, dejar un like. Por aquí tenéis todas las redes sociales y todos los sitios por donde me podéis seguir y comunicarme. Os animo a que dejéis abajo comentarios de todo lo que queráis que hablemos aparte. Y por supuestísimo tenéis en la caja de información de este canal todas estas redes sociales. Y cualquier cosa, pues ya sabéis, yo os leo. Muchísimas gracias por el vídeo, por supuestísimo, que la ciencia y la fuerza os acompañe y que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Un besito muy grande y nos vemos en el próximo y último vídeo. ¡Chao!